este especial periodístico El futuro de la comunidad andina. En esta ocasión entrevistaremos al rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, el doctor Enrique Ayala Mora, quien es además historiador y profesor universitario. Doctor, gracias por su presencia en esta entrevista. Doctor, dado el escenario político actual de Venezuela y la reciente incorporación de Bolivia al Mercosur, ¿cuál es su apreciación respecto al panorama actual de la CAN? Débil y confusa. La comunidad andina está atravesando una etapa de dificultades, de tropiezos en el cumplimiento de sus objetivos. No desde ahora, sino desde cuando Colombia y Perú suscribieron tratados de libre comercio con Estados Unidos, que rompieron el esquema de la unión aduanera de la CAN. Y por otra parte, desde que Venezuela resolvió retirarse. Esos dos elementos debilitaron enormemente a la CAN. Ahora tenemos un dato adicional, el anuncio de Bolivia de su solicitud formal de pertenencia a Mercosur, lo cual pondría en la situación de que un país está en dos procesos de integración, en dos uniones aduaneras, en dos mercados comunes, lo cual es inédito. La comunidad andina, sin embargo, sigue siendo necesaria. Este es un tema que sobre todo los ecuatorianos deberíamos entender. La comunidad andina no es algo que podamos prescindir así fácilmente, es un entrabamiento de relaciones, de compromisos, de avances que se han venido dando en casi 40 años, que efectivamente han significado un aporte para el país, para todos los países que componen la comunidad, y que tiene que valorizarse y proyectarse hacia un marco de integración más amplio. Se conoce que la CAN estaría trabajando actualmente en un marco normativo que permitiese a los Estados miembros pertenecer a dos o más bloques regionales de integración a la vez. ¿Cómo considera usted este reordenamiento jurídico? Parece ser la única salida viable, el admitir que Bolivia pueda pertenecer a dos procesos. Eso se lo puede ver como una concesión, como un mal menor, o también como una oportunidad para acelerar el proceso de integración sudamericana, en el sentido de que eso podría obligar a los países, tanto de Mercosur como de la CAN, a acelerar sus compromisos integracionistas en los diversos marcos que existen en el continente y de esta forma ir consolidando efectivamente la integración sudamericana. La integración sudamericana no es un discurso, no es solamente crear la UNASUR, no es solamente haber llegado a suscribir los tratados y mantener esto que de momento sigue siendo un foro y un espacio de acuerdos puntuales, sino darle a ese proceso una consistencia que permita la efectiva confluencia de los dos procesos reales de integración en uno solo, lo cual puede durar algún tiempo. No hay que olvidarse que la Unión Europea actual se llamaba las Comunidades Europeas, porque efectivamente eran fruto de varios tratados sucesivos y en algunos casos sobrepuestos, que al fin fueron construyendo un proceso unitario, pero que al principio eran pues desiguales en cuanto a los compromisos, en cuanto a la participación de los países, que luego fueron integrándose dentro de un marco común. ¿Qué tipo de convergencias en los ámbitos económico, político, tecnológico u otros habría que encontrar entre los Estados miembros para llegar a una complementariedad que consolide esta integración? De la comunidad andina. Bueno, ese proceso de complementariedad ha venido dándose y ya existe en bastante buena medida. Se ha impulsado, por ejemplo, el comercio entre los países en forma realmente importante, y eso no solamente por el hecho de que estamos uno al lado del otro, sino porque se han dado condiciones efectivas dentro de los tratados de integración para que ese comercio se dinamice. Las facilidades que se han ofrecido a nuestros países mutuamente han rendido su fruto. Lo que hay que hacer es avanzar en ese marco y encontrar un marco más amplio para incluir a otros países de América Latina o de Sudamérica especialmente, que permitan que paulatinamente vayan confluyendo los procesos de integración. Lo que nos ha faltado es una estrategia global, aparte de las buenas voluntades, que permita esa confluencia efectiva de los procesos de integración en un objetivo que es la integración sudamericana. Con el presente panorama político, ¿usted creería que Venezuela vuelva a adherirse a la CAN?
Ese ha sido algo que se ha planteado, que incluso en los medios de la oposición de Venezuela se ha mencionado varias veces, pero a estas alturas yo lo que creo más importante es que debe considerarse a la CAM como un eslabón de la integración sudamericana, como pensó Germánico Salgado, como lo dijo el día en que esta Universidad Andina, del cual él fue fundador, fue designado profesor honorario de la universidad. Es decir, Germánico ya planteó esta posibilidad. Lo que no se ha hecho, aparte del discurso, es crear las condiciones específicas para ver, en términos comerciales, cómo podemos profundizar nuestros compromisos comerciales con países como Uruguay, con Brasil, con Chile, de modo que vayamos creando un espacio sudamericano de libre comercio que vaya siendo una de las consecuencias efectivas de la voluntad expresada en la UNASUR. El canciller de Perú, Roncagliolo, manifestó en declaraciones anteriores que la reingeniería de la CAN apunta a situar a este organismo como un referente para una integración más grande, la suramericana. ¿Con qué herramientas se podría fortalecer a la CAN y constituirse en un eslabón para esta integración? Yo creo que lo que el canciller Roncagliolo ha dicho es algo que debería ser nuestro gran objetivo, es decir, encontrar la fórmula mediante la cual efectivamente la comunidad andina sigue funcionando, avanzando como un eslabón de la integración sudamericana. Ahora, ¿cómo? Eso implica voluntad para hacerlo, porque me temo que la comunidad andina en los últimos años ha visto prácticamente como un peligro de su extinción la posibilidad o de la ampliación del Mercosur o de la consolidación de UNASUR, que son dos alternativas distintas. Veo yo, por ejemplo, que la propia CAN tiene recursos internos que permiten efectivamente el que ese proceso avance. Por ejemplo, se ha estudiado la posibilidad de coordinar y de ser posible ir funcionando las jurisdicciones de los tribunales del Mercosur y el de la Comunidad Andina. Se ha planteado una reunión periódica, permanente, con compromisos concretos del Parlamento del Mercosur y del Parlamento Andino. Hay una reunión de consulta periódica, cercana, de las dos secretarías. La respuesta en todos los casos es no. Es decir, todavía estamos en el plano de hacer declaraciones y de hacer estudios de prefactibilidad. No hemos dado pasos concretos. Esos pasos concretos tienen que comenzar a darse con cosas que puedan verse. Por ejemplo, si tenemos constituido un Parlamento Sudamericano, que no sea un tercer organismo, sino la integración de los dos, más Chile, que ya está en el Parlamento Andino, habremos avanzado sistemáticamente en eso. Lo mismo referente a los tribunales y desde luego a las reuniones de las secretarías. De manera que en un momento los propios instrumentos que ya tiene la comunidad andina y ya tienen los otros órganos de integración puedan ser instrumentos no para excluir países, sino para integrar países e irlos haciendo funcionar. Por ejemplo, en el marco de la integración sudamericana pueden hacerse compromisos que ya no pueden suscribirse sino en la UNASUR. Y desde luego la UNASUR tiene que trabajar con la CAN y con el Mercosur precisamente en esa línea. O al ADI, por ejemplo, que es lo que quedó del original esfuerzo de integración latinoamericana. Al ADI puede ser un espacio de compromisos de los países de Sudamérica precisamente para avanzar en la integración. Hay que ser en esto heterodoxos, no esperar que el organismo se constituya y funcione, sino que tratemos de crear condiciones de integración reales para los cuales los organismos son precisamente un vehículo. Usted habló de integrar las integraciones ya existentes, mas no de desintegrar. ¿Por qué lo considera así? Claro, efectivamente, yo creo que no se puede pensar que para hacer la integración sudamericana hay que desmantelar el Mercosur y desmantelar la comunidad andina, destruirlas, como pareció que fue el objetivo de Chávez, sobre todo con la comunidad andina, y de ahí comenzar desde cero con UNASUR, porque eso nos haría retroceder 40 años. Lo lógico es que aprovechemos los avances realizados, la institucionalidad que ya existe, las experiencias y compromisos que ya existen para ampliarlos y avanzar en un proceso que efectivamente implica integrar procesos que ya están siendo integradores. Agradecemos al doctor Enrique Ayala Mora por su participación en este especial periodístico El futuro de la CAN. Muchas gracias.